Bienvenidos a la clase de este día domingo. Damos las gracias a nuestro Dios por darnos este momento importante para poder estudiar su santa palabra. Para cada uno de nosotros es muy importante poder abrir las escrituras, observar qué nos enseña Él, porque estamos viviendo en una etapa en la cual la humanidad se hace muchas preguntas acerca de Dios, de su existencia. Nuestra fe puede ser golpeada debido a los diferentes acontecimientos que se han estado presentando por medio de tantos tiempos atrás, años atrás e incluso estos meses atrás. Pero nunca vamos a obtener fuerza, nunca vamos a comprender el propósito de Dios, nunca vamos a poder hacer fuerte nuestro cristianismo si el cristiano no abre las escrituras y estudia la santa palabra. Es importante que usted haga un tiempo para poder reflexionar en ella, leerlo con más detenimiento y de esa forma poder así poco a poco ir ampliando su mente y comprender lo que Dios ha enseñado y el por qué vivimos, el por qué pasan las cosas y qué podemos hacer. A través de algunos domingos atrás hemos tomado las lecciones desde la carta de Colosenses. Esta carta enseña dos cosas elementales, algo doctrinal y lo práctico. En cuanto a la epístola o la carta, el apóstol Pablo muestra quién es Cristo. El primer capítulo nos enseña quién es Cristo. Y observamos que Cristo era y es Dios, creador, la cabeza de la iglesia, eh, también fue humano al 100% como divino al 100% al momento que estuvo en esta tierra. Entonces, vemos aquel que tiene la autoridad. Era importante para el apóstol Pablo dejar esta información, porque en el capítulo 2 comienza él a darle fuerza ya de las razones del por qué era importante conocer quién es Cristo. Los colosas o los hermanos que vivían ahí estaban enfrentando una etapa en la que la influencia era fuerte en el conocimiento, en la filosofía, pero también en la religión judía que aún abrazaba eh, esa relación con las leyes anteriores, el antiguo pacto, y con las cosas que Cristo enseñó, como los apóstoles también, las enseñanzas que los apóstoles también enseñaron o estaban enseñando. Cuando nosotros hemos tomado estas lecciones, hemos tratado de ir de una forma detenida en algunos momentos para no perdernos en cuanto a que la epístola en su extensión general enseña, o en su enseñanza general, enseña al Cristo de la iglesia. Este Cristo de la iglesia requiere por parte de nosotros que nuestra adoración sea correcta, sea en el lugar adecuado, sea precisamente donde tiene que ser. Para eso era importante separar las influencias del judío que todavía quería abrazar el antiguo pacto, la influencia de los gnósticos que estaban eh, siendo fuertes sus filosofías, la influencia de aquellos que estaban buscando también adorar seres angelicales, creyendo de que a través de esa forma de adoración o de otro tipo de adoración, el ser humano podía ser completo en este mundo en su vida espiritual. Y separaba a Cristo de su vida básicamente. Entonces, el cristiano hoy en día debe también entender que hay formas distintas en que también se ha buscado separar al ser humano, al cristiano en sí, de su adoración con Dios.
precisamente la falta del conocimiento nos ha hecho a muchos dar pasos atrás en este camino que es en Cristo. Por eso necesitamos estudiar, leer, necesitamos explorar las Sagradas Escrituras y tener la capacidad de ver que Dios nos está enseñando en su registro divino. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versos 16 en adelante. Vamos a ver ahorita, vamos a leer dos versos, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, aquí hay una palabra importante al inicio. Dice, por tanto. En otras palabras, es dado a que, verso 15, dado a que Cristo ha triunfado, porque si usted se recuerda en el verso 15, al final dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, bajo esa última frase del verso 15, el verso 16 se une, dice, por lo tanto. Entonces está queriendo decir, dado a que Cristo ha triunfado, dado a que Él ha sido el que ha tenido ese éxito, dado a que todos los versos anteriores, a todo lo que ha dicho en los versos anteriores, dado a que esa gran realidad existe, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Entonces, esta frase denota una conexión. Por tanto, esta frase denota una conexión de los versos anteriores a este versículo. También denota la conclusión de lo que Cristo hizo en la cruz. Estaré en estos momentos, para quienes están escuchándonos, proporcionando una información tomada del comentario que nuestro hermano Willy Alvarenga realizó en cuanto a esta epístola, y del cual también tuvo un estudio exhaustivo para poder también dar este comentario. Si usted desea, por favor anote los versos que vamos a ir, que estaré proporcionando, para que usted con más tiempo pueda leerlo, sin ningún inconveniente. Bueno, por tanto, también denota la conclusión de toda la evidencia que fue presentada en los versos anteriores. Cuando dice nadie os juzgue en comida o en bebida, aquí es decir que nadie puede aprobarnos o condenarnos por no guardar la ley de Moisés, cual ley contenía varias regulaciones en cuanto a las comidas y bebidas. Los judaizantes tenían varias leyes en cuanto a lo que podían comer y cuándo comerlas, también en cuanto a las bebidas y también en cuanto a los ayunos. Tales regulaciones han sido clavadas en la cruz, y por lo tanto nadie debe juzgarnos o condenarnos por no guardar tales leyes. Los judaizantes, los falsos maestros, estaban juzgando a los cristianos por no guardar la ley de Moisés, que envolvía todas estas regulaciones en cuanto a la comida. Usted puede leer todo el capítulo del libro de los Hechos para poder tener mejor referencia en cuanto a esta parte. Por favor, anote a la par de ese verso 16, Hechos capítulo 15, todo el capítulo. Y cuando tenga tiempo puede leerlo. Pablo le dice a estos hermanos que tales falsos maestros no tienen autoridad ni derecho de hacer eso. Así que cuando nosotros observamos, dice nadie os juzgue. Entonces los judaizantes, los falsos maestros, no podían venir a ellos a ponerse en una posición de Dios, en una posición en la cual tenían que demandar a los cristianos en ese entonces a poder practicar lo que ya no tenía por qué practicarse. Bueno, sigamos en el verso 16. Dice, en cuanto a los días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Los días de fiesta son, sin duda alguna, aquellas fiestas que la ley de Moisés requería. Por ejemplo, si usted se recuerda en Hechos capítulo 2, hay un momento importante allí del por qué estaban reunidos los judíos en aquel entonces, y esto era en el día de Pentecostés. Habían fiestas, ¿no? Diferentes maneras de cómo ellos se desempeñaban. Para días de fiestas,
luna nueva o días de reposo, podemos ver algunos pasajes. Acompáñenme en el Antiguo Testamento, ahí en primer libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 30 y verso 31. Primer libro de Crónicas 23, 30 y 31. Dice de la siguiente manera: y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Si usted observa aquí, esto básicamente, el verso 30, vamos a leer, verso 30, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Y bueno, después viene el verso 31 que ya estuve leyendo. Ahora, dice también ahí en segundo libro de Crónicas, vámonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 4, lo siguiente. Dice lo siguiente: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Ahora vaya conmigo siempre al mismo libro, en segundo libro de Crónicas, pero ahora el capítulo 8, verso 13. Capítulo 8, verso 13. Y para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. Ahora, más adelante, siempre en segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 3. Capítulo 31, verso 3. Por favor, puede ir acompañándome en esta lectura o puede anotarlo. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y esto lo puede ver en Números capítulo 28, verso 29. Si usted nota, todos los versos que acabamos de leer tienen una relación muy importante de prácticas, de ritos, de mandamientos, pero todos estos estaban en un factor común, es decir, que todo lo que los realizaban, todos los que hacían estas fiestas, todos los que llevaban esta vida, eran del pueblo de raza judía. Entonces, esto debemos identificarlo muy bien, porque estas celebraciones, fiestas, prácticas, como le queramos llamar, estaban solamente enfocadas a ser practicadas por los judíos en un antiguo pacto, en un tiempo en el cual ya dejó de existir, porque en Cristo se inicia un nuevo pacto. Todas las prácticas, las tradiciones tal cuales como estas, ya no tienen vigencia ahora en día. Y usted puede ver lo que nos enseña el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas, cómo hace ver también que ya esto deja de ser. Y también una gran parte en lo que es la epístola allí de los hebreos. Es muy importante que usted lo pueda ver en el Nuevo Testamento, porque entonces así nos vamos a comenzar a separar la idea de que cosas que antes hacían, ahora hay que hacerlas. Y eso no es así. No podemos practicar nada ya porque no está vigente. Entonces, estos versos que leímos estaban en relación con el pueblo judío en aquel momento. Note que Pablo menciona días de reposo regresando a Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo. O sea, nadie trate de hacerte ver a ti, le está diciendo Pablo a los hermanos en Colosa, nadie haga hacerlos ver a ustedes que están condenados porque no están practicando lo que son los tiempos de comida, los tiempos de bebidas que los judíos tenían, los días de fiestas, las lunas nuevas o días de reposo. Nadie tiene por qué ahora decir que ustedes van a estar mal porque están practicando el cristianismo y no el judaísmo. Ya lo que eran las prácticas del judaísmo ya no tienen vigencia. Entonces Pablo aquí es muy enfático en esto. Debido a la gran realidad de los versos anteriores, ahora en Cristo nadie les puede obligar a hacer lo que en el Antiguo Testamento se realizaban. Y esto va incluido muchas otras cosas que en estos versos no menciona, por supuesto, pero los menciona en otras áreas de forma indirecta, ¿verdad? También, como lo es el diezmo. El diezmo son cosas que se practicaba en aquel momento, como también la forma como se daba. Y también se mencionan ofrendas, pero en el nuevo pacto no se mencionan diezmos. Lo más que se nos enseña a través del Nuevo Testamento es ofrendar. Ahora bien, también nos enseña el día, que es cada primer día de la semana, como el día que también usamos para nosotros, según las evidencias bíblicas en el Nuevo Testamento, para conmemorar eh, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como mandamiento también dado a los cristianos. Entonces, ya lo que es diezmo, ya lo que es días tal cual como menciona acá de reposo, así ya no es esa práctica ahora en día. Eh, un paralelo a este verso lo encontramos en Gálatas capítulo 4 versos 9 al 10. Por favor, usted puede anotarlo, leerlo con su familia o usted personalmente. Gálatas capítulo 4 versos 9 y 10. Puede usted añadirlo a la par del verso 16 de Colosenses capítulo 2. Bueno, vemos aquí que dice días de fiestas de los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué días de fiesta? Por ejemplo, el día de reposo en Éxodo capítulo 16, versos del 23 al 30. Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11. Éxodo capítulo 31, versos del 12 al 17. Como le comenté anteriormente, son muchos versos, usted puede anotarlos para luego estudiarlos más detenidamente. Puede anotar también aquí en cuanto a los días de reposo, Levíticos capítulo 23, versos del 1 al 3, Deuteronomio capítulo 5, versos del 12 al 15 y Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14. Cuando vemos las nuevas lunas, como dice acá, o luna nueva, como dice el verso 16, puede usted también leer Números capítulo 10, verso 10, Números capítulo 28, verso 11. Tenemos en cuanto a la fiesta de los judíos, el día de sonar las trompetas. Y eso usted lo puede ver en Números capítulo 29, versos del 1 al 6, como también Levíticos capítulo 23, versos 23 al 25. Tenemos en cuanto a la fiesta de los judíos, el año sabático, que lo puede usted leer en Éxodo capítulo 23, verso 10 al verso 11. Y Levíticos capítulo 25, versos del 1 al verso 7. Tenemos el año del jubileo, que lo puede ver en Levíticos capítulo 25, versos del 8 al 17. Tenemos la fiesta de la Pascua o panes sin levadura, viendo relación a los judíos, claro. Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 28. Éxodo capítulo 23, verso 15. También se observa la fiesta del Pentecostés. Éxodo capítulo 23, verso 16, y en el Nuevo Testamento se mira cuando los judíos están unidos en ese momento, ¿no? De la fiesta del Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1. Tenemos el día de la expiación, visto en los judíos, ¿no? Levíticos capítulo 16, versos del 1 al 34. También se observa la fiesta de los tabernáculos, Éxodo capítulo 23, verso 16, Levíticos capítulo 23, versos del 33 al 44. Sí, son muchos versos,
Sí, es cierto, se mencionan muchas cosas acá, pero es importante que también usted pueda darse un tiempo a leerlos, porque esto tenía una relación directa con el pueblo judío en aquel momento. Y necesitamos entender por qué el apóstol Pablo básicamente dice, ¿verdad? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Entonces, estos versos que acabo de mencionar, es importante verlos como práctica de los judíos en años anteriores, en muchos años anteriores. Algunos de los judaizantes que estaban en Colosas querían imponer estos días a los cristianos, pero Pablo les enseña que no están bajo este sistema, sino bajo un nuevo sistema, bajo Cristo. Pablo habla en cuanto a los días, meses, tiempos y años. Por favor, acompáñenme a Gálatas. Vamos a leer esta parte. Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11. Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Es en vano. No hay por qué darle cumplimiento o no hay por qué practicar lo que en el tiempo del judaísmo existió. No existe, número uno, porque nosotros no somos sangre judía, en el caso de los gentiles. Número dos, porque sabemos a través de las evidencias por medio del Nuevo Testamento que Cristo viene y lo que Colosenses también nos han estado enseñando, que en esa cruz se queda todo lo pasado. Gálatas, toda la carta a los Gálatas nos enseña también esto. Entonces es importante ver que Pablo enseña que esto es en vano, cumplirlo. Así que, verso 17, vámonos a Colosenses 2, 17, es unos minutos más. Todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí Pablo se refiere al antiguo pacto. Si usted me acompaña en 2 Corintios capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente, o puede escucharlo. 2 Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Había un antiguo pacto. Entonces, 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, es decir, capacitados, de un nuevo pacto. No de las letras, sino del espíritu, o sea, no de la ley, sino algo que ya está desde el alma, ¿no? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y es que en Cristo las cosas fueron espirituales, las cosas que se hacían antes fue la sombra de lo que ahora en el nuevo pacto se vino a realizar o se vino a cumplir. Entonces, todo aquello que estaba en la ley de Moisés era solo una sombra, mas Cristo es la verdadera esencia. Todo aquello solo representaba lo que había de venir, todo lo que estaba en la ley. Por ejemplo, la sangre de los machos cabríos representaba la sangre de Cristo, que iba a ser derramada en la cruz. El antiguo pacto fue solo una sombra. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, el antiguo pacto solo fue una sombra, fue una copia. Hebreos capítulo 9, verso 23, dice lo siguiente. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, realmente todo lo que antes había, y Hebreos nos enseña mucho de esto, todas las cosas que antes se realizaban, todas las cosas que los judíos tenían antes, era una sombra de lo que ahora se representa desde Cristo en adelante. Entonces, puede usted anotar Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 y Hebreos 9, 9, le daré lectura. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9, 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica
ese culto. Entonces, esto nos da evidencia de cómo los judíos que estaban en Colosas, en toda esta región, y estaban tratando de que los cristianos continuaran abrazando no solamente parte del cristianismo, sino también el judaísmo. Ellos estaban siendo maestros falsos, porque no estaban considerando realmente y no estaban obedeciendo lo que se nos enseña acerca del nuevo pacto. Y aunque realmente habían en esos momentos cartas que todavía se estaban escribiendo, pero los apóstoles ya se habían encargado de estar enseñando acerca de que no era necesario ya estar en el antiguo pacto, en la ley judía. Entonces, dice el verso al final, el verso 17, pero el cuerpo es de Cristo. Anteriormente dijo Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, allá en Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23, y en Colosenses capítulo 1, verso 18. El Señor tiene un solo cuerpo, eso es sin duda alguna. En Efesios capítulo 4, verso 4 puede leerlo, y ese cuerpo es la iglesia, el reino. Él es la cabeza, Él es la autoridad. Nada puede funcionar sin la instrucción de Él, sin que desde su ser, desde su mente, haga que todo lo demás funcione. Y ya tenemos sus instrucciones por medio de las escrituras. No podemos esperar que Cristo venga a querer cambiar lo que ya Él dijo, porque precisamente por eso quedó esta palabra para nosotros conducirnos. Entonces, el Señor tiene un solo cuerpo. El Señor es el salvador de este cuerpo. Efesios 5:23. Si se recuerda, Efesios capítulo 5 habla acerca, ¿verdad?, de lo que es el marido, la esposa, pero también nos enseña acerca de cómo Cristo se entregó a sí mismo, ¿verdad?, por amor. Somos reconciliados en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, verso 16. Cristo no es una sombra, sino más bien Cristo es la sustancia real de todas las cosas. Los gnósticos creían que el cuerpo era malo y el espíritu bueno. Aquí Pablo aclara que el cuerpo que ellos pensaban era malo era de Cristo, por lo tanto el cuerpo no puede ser malo. Esto también aclara que Cristo sí vino en carne y Cristo sí habitó entre los hombres. Juan capítulo 1, verso 14. Entonces estos dos versos han sido muy importantes en esta mañana o en este día de domingo con esta clase. Vamos solamente a leerlo nuevamente, los dos versos. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, de una forma un poco más resumida, nadie tiene por qué condenar porque no practicas la ley judía. Por supuesto, debemos considerar y ser muy enfáticos aquí, que tampoco está dando licencia para hacerlo. No, está diciendo que los judíos de ese momento estaban juzgando a los cristianos por no practicar el judaísmo, pero los cristianos verdaderos no lo practicaban, porque ya saben que en Cristo está un nuevo pacto. Por eso el verso 17 al final dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que antes se hicieron, todo lo que antes se practicaba era nada más una representación, una figura, una sombra de lo que en Cristo se hizo y de lo que se hace desde Cristo para ahora en nuestros días. Por ejemplo, tenemos nosotros grandes, grandes realidades, ¿no? Ese cordero que antes usaba. Bueno, ¿quién fue el cordero? Cristo. Entonces, hay muchas cosas que usted puede ver de similitud en lo que físicamente había en el Antiguo Testamento a lo que espiritualmente ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. De manera que estos dos versos, por favor, estudien lo mejor que puedan también en cuanto a los versos que ya les proporcioné. Dios es maravilloso a través de su palabra en enseñarnos cuánto tenemos nosotros que hacer lo correcto. De manera que le animamos para que también pueda el siguiente domingo acompañarnos en esta clase de esta epístola tan importante. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.